proféticos son los que ven el mundo invisible y oyen lo que no cualquiera puede oír. Fíjense qué bonitos. Vamos a orar. Señor, bendito y alabado seas, Padre. Te damos gracias por esta noche. Padre, gracias, Señor, por los hermanos que se conectan, que tienen interés de aprender lo que tú tienes para nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque los verdaderos maestros, Señor, nunca se cansan de aprender, Señor. Siempre tenemos algo nuevo que aprender y te damos gracias, Señor, por ese océano gigantesco y profundo que es tu bendita palabra. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Ok, entonces tenemos los intercesores proféticos, que estos son los que ven el mundo invisible y oyen lo que no cualquiera puede oír. Estos declaran la voluntad de Dios para un momento y un lugar específico. Son la boca de Dios, ¿ok? En un momento específico. Y por último, tenemos a los intercesores por Israel. Dice, Dios ha levantado un grupo de intercesores para que oren por el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios. Estos intercesores tienen una profunda pasión por la nación de Israel. Se identifican fuertemente con su dolor y sus necesidades. Hay un pastor que se llama Hagin, que sale o salí en TV en Enlace, no sé si siga saliendo, es un pastor gordito de lentes. Él escribió el libro que tiene que ver con las lunas de sangre que hubieron en 2014, explicó todo sobre esas lunas de sangre, que por cierto se ha ido cumpliendo lo que él enseñó con esas lunas de sangre. Después de ese libro escribió otro que tiene que ver con Israel. Entonces, hay personas, hermanos, o hay hermanos en Cristo que el Señor pone una pasión especial, un amor especial por Israel. Y ellos todo el tiempo investigan cosas de Israel, tratan de hacerse de amigos judíos, etcétera. Y es gente utilizada por Dios para orar por Israel. Si, por ejemplo, tú quieres ser un intercesor en política, pues te tienes que comprar tus libros, te tienes que comprar tus revistas, qué sé yo, Proceso, yo no sé, y estar empapado de lo que está pasando para entonces poder interceder por la política de nuestro país. Es un ejemplo. Ok, vamos a continuar con nuestro tema y ahora vamos a poner este título, el poder de la intercesión. El poder de la intercesión. Uno de los grandes problemas, ya lo habíamos visto esto, de la Iglesia de Cristo hoy día, es que no conoce el poder de la intercesión y esto no le permite ser efectiva en sus oraciones. Es muy importante saber el poder que hay en la intercesión, pues eso nos dará mayor confianza antes de orar. Cuando intercedemos, nuestras oraciones no son simples palabras habladas al aire, sino que son la voz de Dios, con su poder estableciendo su voluntad en este mundo. ¡Wow! ¿Ok? Voy a volver a leer esto porque es muy importante. Cuando intercedemos, nuestras oraciones no son simples palabras habladas al aire, sino que son la voz de Dios con su poder estableciendo su voluntad en este mundo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Conocer la palabra de Dios, para que cuando yo declare la palabra de Dios en oración, sea la misma voz de Dios. Qué interesante. Dice Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Por qué la intercesión de un creyente tiene tanto poder? Aquí dice que además de que nos pidamos perdón si nos hemos ofendido, que además estemos orando el uno por el otro, ¿verdad? Dice aquí que la oración del justo puede mucho.
Dice, para contestar esta pregunta, veamos primero el significado de justo de acuerdo con la Biblia. Entonces tenemos esta palabra primero, hermanos, a ver si la alcanzan a ver, es la palabra dikaios, porque tiene como acento en la I, dikaios. Y esta palabra en griego significa justo, ¿ok? Voy a volver a poner dikaios, que es en griego, que significa justo, que es la palabra que viene aquí en Santiago 5:16. Dice, la palabra justo en griego es dikaios, que significa alguien que anda y camina en conducta recta. Escuchen bien, alguien que vive en un estado, ¿verdad? Pues todo el tiempo en santidad, en rectitud, sea que se juzgue en base a normas divinas o humanas, ¿ok? Entonces eso es una persona justa. Y dice aquí la palabra en Santiago que cuando un justo ora, ¿verdad? Su oración es poderosa. En el idioma hebreo, aquí tengo la otra, aquí está, en el idioma hebreo, dice aquí que la palabra es yashar, yashar, que significa recto, derecho, correcto, delante de los ojos de Dios, ecuánime, moralmente honrado, uno que tiene sus cuentas al día con Dios. Por eso debemos orar, ¿ok? Todos los días, para estar a cuentas con Dios. Dice en el idioma hebreo, justo es la palabra yashar, que significa recto, derecho, correcto, delante de los ojos de Dios. Ecuánime, moralmente honrado, uno que tiene sus cuentas al día con Dios. Dios es justo, es decir, hay un perfecto acuerdo entre su naturaleza y sus actos, lo cual es la norma para todos los hombres. Cuando entendemos esto, podemos llegar a las siguientes conclusiones. O sea, hermanos, Dios es justo y es santo. Nosotros, para que nuestras oraciones sean escuchadas, tenemos que andar en los caminos de Dios. Vamos a ver algunas cosas. Justo es alguien que vive correctamente delante de Dios todo el tiempo y lo muestra viviendo en justicia con obras rectas. Otra vez, justo es alguien que vive correctamente delante de Dios todo el tiempo y lo muestra viviendo en justicia con obras rectas. Otro punto, Dios es justo en su naturaleza. Dios es santo, puro, limpio, recto, íntegro. Ese es Dios. ¿Ok? Les voy a platicar algo. Hay personas allá afuera, por decirlo así, que son buenas personas, personas que hacen buenas obras, pero muchas veces no son las obras que está pidiendo Dios. Lo primero que quiere Dios de nosotros, pues es que seamos nacidos de nuevo, que hayamos recibido al Señor en nuestro corazón como Señor y Salvador y empezar a conocer las cosas de Dios. ¿Para qué? Para que andemos en el camino justo de Dios. Dice, ser justo consiste en ser temeroso de Dios, amar lo que Él ama y odiar lo que Él odia. Otra vez, ser justo consiste en ser temeroso de Dios, amar lo que Él ama y odiar lo que Él odia. Ser justo consiste en llevar una vida recta, íntegra, en santidad, delante de Dios y Él mismo, tanto en público como en privado, porque también podemos ser unas personas en público y otras en privado. Y por ahí decían que quieres conocer tu carácter, pues ve qué es lo que haces cuando estás solo, ¿verdad? Por ahí decían esto. Ok, ser justo también significa vivir de acuerdo a las normas y a los mandamientos bíblicos que Dios ha establecido en su palabra.
Ser justo significa vivir de acuerdo a las normas y a los mandamientos bíblicos que Dios ha establecido en su palabra. Dice, ser justo se refleja en dos cosas. Ser como Dios. ¿Cómo es Dios? Amoroso, íntegro, santo, puro, limpio, paciente, misericordioso, lleno de paz, gozo, perdonador, entre otras cosas. Así es Dios. Voy a repetírtelo otra vez. Ser como Dios es amoroso, íntegro, santo, puro, limpio, paciente, misericordioso, lleno de paz, gozo, perdonador. Hacer obras de justicia. Otra cosa es hacer obras de justicia. Cuando pasamos el Pentateuco, ahí nos damos cuenta qué pedía el Señor. Ayudar a los huérfanos, ayudar a las viudas, ayudar a los levitas, ayudar a los extranjeros. O sea, el Señor nos dice qué tenemos que hacer si queremos ser bendecidos por Él, ¿verdad? Entonces, ser justo se refleja en dos cosas: tener el carácter de Dios y hacer obras de justicia. Algunas obras de justicia que podemos hacer, y vamos a ver: ayudar al huérfano, a la viuda y al extranjero, ¿verdad? Vimos que el Señor tiene un cuidado especial por los levitas, por el sacerdocio. O sea, ahí nos damos cuenta cuál es el carácter del Señor. Dice ahí, Isaías 1:17, vamos a leerlo. Isaías 1:17, aprended a hacer bien, buscad el derecho, socorred al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Qué bonito, otra vez. Aprended a hacer el bien, buscad el derecho, socorred al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. ¿Ok? Entonces, vamos a ver algunas cosas que podemos hacer. Perdonar a los que nos ofenden, sería una. Bendecir a los que nos maldicen. Levantar al que ha caído en pecado. Animar al desanimado, como dicen por ahí, ¿no? Animar al desanimado, sanar al enfermo, libertar al oprimido, consolar al que está triste, socorrer al afligido, visitar al enfermo, vestir al desnudo, dar comida al hambriento, hablarle del evangelio al perdido, dar dinero al pobre. ¿Ok? Siempre hay algún momento en el que nosotros podemos ayudar. Ahorita les queremos platicar algo. Está pasando algo aquí en el fraccionamiento. En una parte del fraccionamiento hoy nos levantamos y desde las 7 de la mañana hay granaderos y hay patrullas y ¿saben qué está pasando? Están desalojando a unos vecinos. Entonces, muchos de los vecinos que viven en esa calle los están ayudando a empacar, porque no sé si hoy tienen que desocupar la casa, pero mi esposo desde las 7 de la mañana que saca a Maxi, pues al montón, estaban los granaderos ahí, ya estaban las patrullas ahí. Imagínense la hora que es. La familia pues está empacando, está desesperada y tienen que desalojar la casa. Entonces, ¿qué le decía yo ahorita a Ruti, tenemos unas cajas ahí que nosotros utilizamos para empacar, hay que llevárselas, porque luego las cajas como que no hay cajas de huevo ni de nada, uno padece mucho por eso y tenemos unas aquí, le digo, vamos a llevárselas, Ruti. Y como vecinos y como cristianos, hermanos, echarle la mano al que lo necesita. Hay algún momento en el que tú puedes ayudar a alguien, ¿ok? Darle de comer, darle un taquito a alguien, darle un dinero a alguna persona necesitada, la ropa que ya no utilizamos, etcétera. Entonces, ahí estamos reflejando el carácter de Dios, ser justos. La palabra de Dios llama a estas obras, a esto le llama Dios obras de justicia.
yo como cristiano, como nacido de nuevo ahora, yo puedo hacer obras de justicia. Mi justicia es Cristo. Cristo pagó por mí, yo ahora soy justo porque Cristo me justificó. Y ahora como cristiano yo debo hacer, escucha bien, debo hacer obras de justicia. Vamos a ver Apocalipsis 19:8. Y a ella se le concedió que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, pues el lino fino significa las acciones justas de los santos. ¿Ok? Otra vez. Y a ella se le concedió que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, pues el lino fino significan las acciones justas de los que han sido ya santificados. Las acciones justas, además de reflejar la imagen de Dios, vienen a ser el vestido espiritual de un cristiano para presentarse ante Él. Cada vez que el Señor nos mira, ve cómo está nuestro vestido de justicia. O sea, cómo están nuestras vestiduras. ¿Están bien o están mal? Estamos viviendo en un mundo egoísta. Vamos a lo ¿Quién habitará y morará en el lugar santo? Y vamos a ver, por favor, Salmo 15, del 1 al 5. El que es justo y hace obras de justicia. ¿Quién, hermano, va a vivir en el tercer cielo con el Señor en la nueva Jerusalén? Aquellos que hagamos justicia, ¿ok? Y vamos a ver lo que dice aquí. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, el que abra verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el indigno es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Dice, el que aún jurando en perjuicio propio, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió soborno. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Si conoces a alguien que presta dinero con intereses, eso no es agradable delante de Dios. Eso no es cristiano. Te lo digo aquí, ¿verdad? O sea, podemos prestarle dinero al que nos lo pida prestado, pero tú no puedes cobrar intereses, porque ese es dinero a usura. Eso no es agradable delante de Dios. Chicos, ¿de dónde se oye el ruido? ¿Es contigo, Rosita? ¿Perdón? ¿Es contigo que se oye mucho ruido? Es allá afuera, pastora. Ah, ok. Bueno, vamos a continuar. ¿De dónde viene la justicia? Si tratamos de practicar nuestra propia justicia de acuerdo a nuestras propias normas, sí, porque la palabra de Dios le llama a esto obras de inmundicia. ¿Quién es? Es allá arriba, pastora, de mi edificio. Están taladrando. ¿Quiere que le quite el audio? Sí, Rosita, por favor, porque se oye muy fuerte. Sí, pastora, ahorita se lo quito. Ok. Saludamos a Ivette Romero, bienvenida. Daisy. Hola, Daisy. Soy yo. Hola, Daisy. Ok. Dice, ¿cómo vino la justicia al creyente cuando creímos por fe en Jesús? Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. A ver si esas citas nos las podemos aprender de memoria junto con la de Eclesiastés, hermanos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando recibimos justificación por su sangre, ¿verdad? Y por su gracia.
Vamos a ver Efesios 2:8, que esta también ya nos la sabemos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Somos justos porque Dios, por medio de su gracia, su favor inmerecido, nos justificó, nos limpió, nos lavó y nos hizo su propia justicia. Las obras de justicia que se hacen sin antes haber sido justificados son trapos de inmundicia ante los ojos de Dios. O sea, hay un camino, hermanos, hay un camino para llegar a Dios y no son las buenas obras. Ahora lo que te decía, nada más que ya me distraje. Hay gente buena allá afuera, buenas personas que hacen buenas obras, pero no han nacido de nuevo. Entonces Dios quiere que la persona primero nazca de nuevo, tenga un encuentro personal con Cristo, para que después de eso, todo lo que hagamos vaya tejiendo esa vestidura, ese vestido de novia con el que nos vamos a casar con el Señor, su iglesia. ¿Ok? Eso es lo que nos están diciendo. Bueno, vamos a ver Lucas 18, del 9 al 14. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Frank, hola, buenas Hola, noches. pastora, buenas noches. Oye, hijo, se oye mucho ruido. Sí, ahorita. Sí, es que si no queda grabado ese ruido, hijo. Ok. Sí, sí, pastora. Ok. Dice, Paco, el fariseo bájale puesto en tantito. pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano, ¿verdad? Dice aquí que ayunaba 2 veces a la semana, dice ahí que diezmaba de todo lo que ganaba, pero el publicano estaba lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Verdad? O sea, hay personas, no somos nosotros, ¿verdad? Hay personas que muchas veces hacen buenas obras por quedar bien, por lucirse, por hacer alguna fama, X o Y. Pero dice el Señor que eso no es agradable delante de Él. Nosotros tenemos que hacer buenas obras, o sea, ser justos porque queremos parecernos a nuestro Padre que es justo, ¿ok? Hay muchas personas que son justas en posición. Esto también se me hace muy interesante. Hay personas que son justas en posición. Muchos que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador dicen: soy justo porque recibí a Cristo, pero no caminan en la justicia de Dios. Y es muy diferente. O sea, debemos de ser justos porque Cristo murió por nosotros, pero debemos de caminar en esa justicia, hacer lo que es agradable delante de Él. Dice, pero todavía no caminan en justicia. Son justos, pero todavía no han puesto por obra la justicia. ¿Ok? O sea, nosotros tenemos que echar en marcha esa justicia que Cristo nos dio. ¿Cómo se camina en justicia? Sería la siguiente pregunta. Por medio de la gracia. Es que, ¿qué creen? Me da la lámpara y no veo. Por medio de la gracia de Dios. Esto nos da el poder y la habilidad para vivir una vida recta, justa, íntegra, limpia y santa. Si dependemos de su gracia, podemos vivir en un estado permanente de rectitud y temor a Dios. ¿Ok, hermanos?
dice, podemos llegar a odiar el mal todo el tiempo y amar lo que Dios ama todo el tiempo. Depender de la gracia de Dios nos ayudará a hacer su imagen aquí en la tierra. La gracia de Dios nos da la habilidad para obrar en justicia y produce en nosotros hambre y sed de vivir correctamente. ¿Ok? Dice Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Entonces, nosotros debemos de tener esa hambre de ser justos, de andar en justicia. Cada creyente ha sido justificado por la fe en Jesús y la gracia de Dios nos da el poder y la habilidad para vivir correctamente. Entonces, conectemos esto con la oración de intercesión. Otra vez vamos a regresar a Santiago 5:16 y dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros, ¿verdad? Es inevitable que yo no te ofenda a ti, que tú no me ofendas a mí. ¿Por qué? Porque somos humanos, porque en el trato, sobre todo con nuestros familiares, que estamos todo el día con ellos. Pero ¿qué dice el Señor? Confesaos vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La justicia nos acerca a Dios, por eso Jesús murió para justificarnos delante del Padre. Veamos en la Biblia qué sucede entre Dios y los justos. La comunión íntima es con los justos, es decir, los amigos íntimos de Dios son los justos, no los que andan en pecado, ¿verdad? O sea, ¿quiénes son los amigos de Dios? Los que andan en justicia. Proverbios 3:32, para los que están apuntando, Proverbios 3:32, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. O sea, nos engañamos a nosotros mismos creyendo que somos hijos de Dios, que somos agradables a Dios si hay pecado en nuestras vidas. Ahora, ¿cómo sé que hay pecado en mi vida o no hay pecado en mi vida? Tienes que conocer la palabra de Dios, ¿ok? Número 2, Dios camina con los justos. Y vamos a ver Génesis 6:9, por favor. Estos son los descendientes de Noé. Noé, hombre justo, era perfecto entre los hombres de su tiempo. Caminó Noé con Dios. Qué bonito, ¿ok? No solo Enoc caminó con Dios, Noé también caminó con Dios. Luego, Dios vive con los justos. La morada permanente de Dios es el corazón de los justos, ¿ok? Dios está en tu corazón si tú te portas bien. Salmo 15, 1 y 2. Y es la que acabamos de ver antes. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y hace justicia, el que habla verdad en su corazón. El punto que sigue, Dios oye al justo y lo libera. Otra cosa es, o sea, Dios camina con los justos, Dios vive con los justos, Dios oye a los justos, ¿ok? Y los libera. Salmo 34:19. Salmo 34:19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová, ¿ok? Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. El justo vive correctamente en esta tierra y al vivir una vida recta, el caminar en el temor de Dios todo el tiempo, le garantiza que el oído de Dios estará presto para oír su intercesión, pues Él oye a los que le temen. Un excelente ejemplo de esto es el Señor Jesús. Hebreos 5:7, por favor, apunten. Y Cristo, en los días de su vida terrenal, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. Vamos a leerlo otra vez. Y Cristo, en los días de su vida terrenal,
ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, ¿verdad? Y fue oído a causa de su temor reverente. Hermanos, si el Señor Jesús oró a Dios con ruegos, con súplicas, con clamor, pues nosotros, ¿qué esperamos? Dios puede perdonar a una ciudad entera por un solo justo que se halle en ella. Génesis 18:32. Volvió Abraham a decir, no se enoje ahora mi señor, solo hablaré esta vez. Quizás se encuentren allí 10 justos. No la destruiré, respondió Jehová, por amor a los 10. ¡Wow! ¡Wow! Lo que puede hacer el Señor cuando hay justicia, hermanos. Y esto me preocupa un poquitito, ¿verdad? Esto me preocupa un poco, las situaciones que vivimos en nuestro país, lo que me quieras decir, secuestros, feminicidios. Miren, quiero platicarles la historia que tenemos aquí en la casa. Vamos a hacer ya 3 domingos sin la ventana que nos tiene, por eso no puedo ir yo al grupo, a la iglesia los domingos, porque no podemos dejar solo aquí. Se va a hacer el 3er domingo y no nos han puesto todavía la ventana. Y yo me pregunto algo, Señor, ¿qué México es este? O sea, primero las personas dicen que no hay trabajo, que qué barbaridad, pero cuando les das trabajo no lo hacen. No son responsables. Tiene casi 3 semanas que nos quitaron la vieja ventana y no nos pueden traer la ventana nueva, hermanos. Y es una lluvia de mentiras el señor de la ventana, pero una lluvia de mentiras. Nos ha dicho que su mamá y su papá son pastores de X congregación y yo digo, wow, qué vergüenza. Ya Ruth investigó y no es verdad, ni lo conocen. Y señor, le estoy armando la ventana. Hoy a las 3 de la tarde estoy ahí. Eso nos lo dijo hace 3 días, etcétera. Hermanos, nosotros como cristianos tenemos que ser gente de palabra, que si decimos una cosa, te entrego tal cosa para tal día, a ese día está. Si se nos da un anticipo, ser responsables, hermanos. Este es nuestro México. Y tenemos que clamar tanto por México, porque la gente, yo no sé qué le pasa, hermanos. Mandamos la sala también a arreglar porque ustedes son testigos, se estaba deshaciendo. Entonces la mandamos con los peleteros y eso ya tiene 1 mes y medio y no nos pueden entregar tampoco la sala. Dices, wow, brothers. O sea, estamos en un México que hay que estar hincados orando y ayunando por México, porque no tenemos los mexicanos un carácter formado de responsabilidad, de profesionalismo, etcétera. Entonces, imagínense nada más lo que piensa el Señor de México. Tú dime si no tenemos causas por qué estar intercediendo, ser intercesores, levantarse la iglesia en intercesión para que las injusticias, hermanos, todo lo que es injusto en México sea llevado hasta el Sheol o Hades. Que seamos un pueblo trabajador, que seamos un pueblo comprometido, un pueblo que dice algo y lo cumple, que no diga mentiras, hermanos. En fin, ya para qué les cuento más. Vamos a continuar. Entonces vemos aquí a Abraham en Génesis 18:32 intercediendo. Al estudiar todos los puntos anteriores, vemos que Dios busca hombres y mujeres justos para que sean sus amigos. Él camina diariamente con ellos, vive en su casa y oye sus oraciones. ¡Wow! ¡Qué bonito! Qué bonito que el Señor vive en tu casa y vive en la mía, porque somos sus amigos. Gloria a Dios. Dice, con esto vamos entendiendo por qué nuestras oraciones tienen tanto poder. También encontramos que Dios perdona a una ciudad entera por causa de un solo justo, como el caso de Abraham,
que le pidió a Dios que no destruyera Sodoma y a Gomorra, aunque no había ni siquiera 10 justos. Dios se detendrá de juzgar a su familia inconversa. Escucha bien. Dios se detendrá de juzgar a nuestra familia inconversa que hace maldad por causa de que usted es justo en su casa. El vivir en rectitud detiene el juicio de Dios contra otros. ¿Ok? Prácticamente yo te puedo decir que, ya, estoy muy negativa, que no nos ha caído fuego del cielo aquí en Mexico's Curious, ¿verdad? Porque Dios es justo, porque habemos cristianos aquí. O sea, está la familia de Dios mexicana, ¿verdad? Y esa familia de Dios, que es la iglesia, tiene que estar orando, intercediendo por un país, hermanos, que se está cayendo a pedazos. Esa es la verdad. Vamos a continuar. ¿Por qué nuestra intercesión tiene poder? Vamos a ver otra vez Santiago 5, 13 y 15. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Vamos a volverlo a leer. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Es Santiago 5, 13 y 15. En medio de hacer oración por los enfermos y por los que están afligidos, Santiago menciona el hecho de cometer pecados. Evidentemente el pecado estorba nuestras oraciones y les quita el poder. Quiero volver a leerte esto. Evidentemente el pecado estorba nuestras oraciones y le quita poder a nuestras oraciones. Así podemos entender por qué hay tantos creyentes frustrados cuyas oraciones no son contestadas. Claman, lloran, gimen, reprenden, pero tal parece que los cielos son de bronce para ellos. ¿Ok? Hay personas que nos dicen, es que ¿por qué el Señor no contesta mis oraciones? Bueno, es que tienes que a lo mejor echar una revisadita si no hay pecados por ahí, porque los pecados son como escudos que se ponen alrededor de nosotros y que no permiten que la oración llegue hasta el cielo y no permiten que a ti te llegue la respuesta del Señor. La traducción en la Biblia amplificada de Santiago 5:16 dice lo siguiente: confiésense el uno al otro, por lo tanto, sus faltas, sus traspiés, sus rebeliones, sus pasos en falso, sus ofensas, sus pecados, y oren también los unos por los otros para que sean sanados y restaurados a una armonía espiritual de mente y corazón. La oración con empeño sincera y continua de un hombre justo pone a disposición un poder formidable, dinámico en su obra. ¿Ok? Tienes un minuto. Bueno, me dice Ruti que me queda un minuto, hermanos. Un minutín. Entonces, si gustan, vamos a orar por el tema que estamos viendo. O sea, en pocas palabras,